Hola, buenas tardes de nuevo, soy Cristian. Para los que no me conozcáis, que seguís siendo la mayoría, en mi canal tengo dos vídeos que he hecho anteriormente y los subí ayer y antes de ayer. Aunque bueno, uno es repetido porque está sin editar y luego editado, aunque la edición también es bastante deficiente porque estoy empezando, pero bueno, en cualquier caso, poco a poco. Hoy quiero en este vídeo dar mi opinión sobre David Broncano, ¿vale? Porque es un personaje bastante curioso para mí y la evolución que ha tenido en el mundo de la televisión ha sido también curiosa. Entonces me gustaría dar mi opinión sobre este personaje, ¿no? Dicho de la mejor manera posible, pero bueno. Sí, me gustó bastante sus primeras apariciones cuando el Leitmotiv con Andrés Buenafuente colaboraba, tenía alguna participación más o menos relevante en el programa y la verdad es que me despertaba la sonrisa, incluso la carcajada, por qué no decirlo, y me caía bastante bien, un tipo nuevo, fresco, novedoso, algo que creo que hacía falta en aquel momento porque no había cómicos nuevos o gente de esa manera relevante en el mundo del humor, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que poco a poco, cuando ya tuvo su programa, se le veía muy humilde. Es verdad que en los primeros vídeos, hasta las primeras temporadas, hasta la cara era distinta, era como más, una persona mucho más normal, luego ya ha ido evolucionando su cara, no sé si se ha hecho mucho, poco o nada de operaciones o demás, eso me da igual, pero es cierto que hay un cambio que también hasta en el físico se le ve una evolución que va acompañada también un poquito con lo que yo creo que le ha pasado, y es que empezó poco a poco a perder esa humildad, a creerse, a subírsele a la cabeza, ¿no? Todo el éxito que sin duda tiene porque es inteligente, brillante, como digo, es un tío rápido, es un tío con mucho sentido del humor, muy irónico, y eso lo sigue teniendo, ¿vale? Pero es cierto que su actitud, desde mi punto de vista, empezó a cambiar, fue menos humilde cada vez. Y sobre todo, lo peor, cuando cayó en el mundo woke totalmente, y se le fue viendo el plumero, como yo digo, y en mi tierra se dice, eres un bien queda, ¿sabes? Eres un bien queda, vamos. Y entonces se le veía bastante el plumero, se le veía, ¿vale? Entonces ya ahí empezó a caerme un poquito mal, digo, uff, este está ya metido en temas woke, demasiado bien puesto, ¿no? Demasiado bien queda. Aquí ya no me está gustando porque creo que hay mucha política detrás o lo que sea. Y creo que en el fondo es un falso en el sentido de que a él le importa una mierda, yo creo, todo el tema que defiende tan a rajatabla. Simplemente tiene que defender eso porque los que le pagan o lo que sea, en fin, y más ahora en televisión española, más ahora, pero tiene que defenderlo, pero no sé, en definitiva él cambió y eso a mí no me gustó. Uno de los programas, un punto de inflexión que yo diría que hubo, fue un programa, en su programa, pero el anterior, en La Resistencia, en Movistar, que entrevistó a un chaval joven, era músico, tampoco recuerdo bien, a lo mejor lo pongo por aquí ahora, pero era un chavalito, un músico, que lejos de hacer la entrevista para preguntarle sobre la música, sobre su carrera y tal, que lo hizo mínimamente como excusa, dedicó todo el programa a darle una turra al chaval por unos tweets que con 15 años, había escrito, muy desafortunados por supuesto, es cierto, pero Broncano ahí, en pos del feminismo más radical, empezó a darle caña demasiado. Entonces utilizó el programa para avergonzarle, para hacer escarnio, para humillarle, le insultó, incluso el público jaleando, en fin. Entonces yo ahí vi que fue una reacción totalmente desmesurada, ¿sabes? Descompensada total, porque que los tweets eran desagradables, pero tenía 15 años, ya hacía bastante tiempo, había pedido perdón y me parece que fue excesivo toda la caña que le dio al chaval utilizando este programa para hacerlo. Para mí ese es el punto importantísimo que marca ya para mí, personalmente, un decir paso de Broncano. Ya este tío ya es un falso, así lo digo, en mi opinión. Es un falso, o sea, no me lo creo nada, es decir, está defendiendo cosas por lo que se lleva, se ha sumado a la corriente woke, ya era cada vez menos humilde, cada vez hasta su cara cambió, supongo que el dinero también te cambia para mejor, supongo, claro, qué tontería, supongo, pero en cualquier caso, ya no solo el físico, que es lo de menos, sino que es la actitud que comento, ¿no? Que empezó a dejar de ser ya humilde para convertirse en una persona con mucho ego,
falsa, que se suma al carro de los woke o de la ideología que en ese momento le venga a él mejor por los que están detrás de él y le pagan, y por muchas más razones. Entonces ese fue el punto de inflexión, el programa con el muchacho este, el músico este que digo, y a partir de ahí ya Broncano pues le eché la cruz, como se suele decir. Aunque luego es verdad que he seguido viéndole, sobre todo cuando ha llevado a entrevistados y entrevistadas que me han llamado la atención y lo he visto. Y tengo que reconocer, sigo reconociendo que es un tío brillante, un tío listo, por eso está ahí también. Y ya, bueno, claro, ya desde que lo ficharon en RTVE, que si queréis de eso puedo comentar otro día más profundamente sobre la polémica que hubo. Ya desde entonces, evidentemente, el programa ha cambiado muchísimo. Ya casi no se hacen preguntas como las anteriores programas, las preguntas clásicas estas. Ya se ha metido en el programa mucha propaganda política y a favor del partido gobernante aquí en España, el Partido Socialista, y es muy evidente, es muy claro y evidente que está siendo así. O sea, te ponen un ejemplo a lo mejor de una broma de una casa que han construido, un piso que han construido en el plató, como para decir que es muy pequeño, que lo alquilan por esto. O sea, propaganda contra a favor de la ocupación, no sé, pero sin duda quitándole importancia a ese problema, y eso es propaganda de quien sabemos todo el mundo que es propaganda. Entonces ha convertido un poco el programa en un fuero socialista para reír las gracias del gobierno, para quitar importancia a las cosas malas del gobierno y para seguir siendo pues un lacayo. Pero sigue siendo, como digo, alguien que evidentemente eso no va a cambiar, que es inteligente, tiene buen sentido del humor, es bueno en lo que hace, muy bueno, pero como persona vale muy poco. Como persona vale muy poco porque eres un hipócrita y un falso, David Broncano. Pero bueno, esa es mi opinión y ya está, ¿vale? Te aprovechaste muchísimo de ese chaval. Yo llego a ser el hermano de ese chaval y me habría molestado mucho más de lo que me molestó. Entonces habría intentado hablar contigo, ¿sabes? Porque te aprovechaste de un chaval en un plató, en una trampa, dándole caña y haciendo escarnio público por unos tweets que había escrito el chaval con 14 o 15 años, hacía ya 5, 7, 8. No lo sé, pero más o menos. Entonces te aprovechaste mucho de él. Y Broncano, la vida da muchas vueltas. Bájate los pies a la tierra. Intenta ser más humilde como eras antes y no olvides nunca de dónde vienes. Buenas tardes a todos y un saludo.